por gigantescas fuerzas. Frente a la costa de México, una de las más pequeñas, la placa de Cocos, es subducida debajo de otra, conocida como la placa norteamericana. En otras palabras, la placa de Cocos es arrastrada por debajo de México. A eso lo llamamos subducción. Y esa pequeña placa entonces es impulsada por debajo de la costa mexicana. Y existe mucha fricción asociada a esto. Lo que ocurre es que la línea costera mexicana es atraída hacia abajo. Pero al final la fricción es doblegada y México da un salto. Y cuando ocurren estos grandes terremotos, provocan temblores en el interior. El daño más severo de un terremoto suele hallarse cerca del epicentro. La Ciudad de México fue una excepción a la regla. Las ondas sísmicas recorrieron más de 300 kilómetros de roca antes de causar daños en la Ciudad de México. El estado del terreno de la ciudad y la distancia del epicentro también explican los mareos que muchos sintieron durante el terremoto. Luego de viajar desde la costa a la capital, lo que restaba del terremoto eran fuertes ondas sísmicas rotantes, responsables de la sensación de náuseas o mareos. Las ondas convirtieron al viejo lecho del río en un tembloroso tazón de jalea, al rebotar entre las capas blandas y las capas rígidas del terreno. Los terremotos más fuertes que existen, el peor terreno posible. La Ciudad de México bajo un doble riesgo sísmico. En 1957 se produjo la primera demostración de la vulnerabilidad sísmica de la ciudad. Un terremoto de magnitud 7.6 ocurrió cerca de Acapulco. Los fuertes temblores posteriores fueron filmados. El terremoto se produjo a más de 300 kilómetros de la Ciudad de México, pero los daños fueron tan terribles que la capital fue erróneamente considerada como su epicentro. 600 personas murieron o desaparecieron. Se derrumbaron imponentes iglesias antiguas y también este moderno edificio de apartamentos cuya construcción había finalizado poco antes del terremoto. El terremoto de 1957 proporcionó una lección muy clara sobre en qué parte de la Ciudad de México las condiciones eran malas y dónde se producirían serios problemas en el siguiente terremoto. Pero como en muchos otros sitios del mundo, estas lecciones son olvidadas cuando la presión edilicia se impone sobre las consideraciones de largo plazo sobre la seguridad antisísmica. Poco tiempo después del terremoto de 1957, la Ciudad de México ingresaría en otro periodo de auge, uno de los mayores de su historia. La ciudad también sería objeto de premoniciones sobre un desastre aún mayor. A principios de la década del 60, los indicios cruciales sobre el futuro sísmico de México provendrían de territorios muy lejanos. Los terremotos más grandes que se hayan registrado. En la actualidad, en la Ciudad de México conviven los extremos. El lujo junto a la pobreza, la belleza natural y la polución ambiental extrema. Este lugar fértil y atormentado comenzó a asumir su forma moderna a principios de los 60. Y durante este auge en la construcción, todos los grandes terremotos parecían ocurrir en otras partes. En 1960 hubo un enorme terremoto en el sur de Chile, el terremoto más grande que conocemos, tal vez de una magnitud cercana a 9.5 en la escala Richter. Cerca del epicentro de este gran sismo, un maremoto de 9 metros de alto arrasó la costa chilena, destruyendo pueblos enteros. Aunque se trataba de una región poco poblada,
cientos de miles de personas quedaron sin hogar y más de 5.000 murieron. Luego, en 1964, se produjo otro adelanto de lo que podría ocurrir en la Ciudad de México a causa de otra falla de subducción. Viernes Santo. Anchorage, Alaska. Sacudida por un terremoto de magnitud 9.1 que duró minutos enteros. Cuando digo enorme, me refiero a 1.300 kilómetros de largo. El temblor en Alaska fue inmenso. Obviamente, Alaska es un territorio despoblado. Incluso Anchorage, donde más se sintió, es una zona despoblada en comparación con la Ciudad de México y otras áreas urbanas. Primero Chile, luego Alaska. Junto a México, todos enfrentan una amenaza similar: las fallas de subducción, responsables de los mayores terremotos de los que se tenga memoria. En el terremoto de México de 1985, las ondas de choque y el mal estado del terreno eran una mortífera arma de doble filo. Lo que ocurre con las ondas sísmicas es que cuando penetran en el lecho del lago rebotan hacia atrás y adelante, desde la parte superior del lecho lacustre hasta el fondo, y eso demora unos pocos segundos. Y significa que los edificios de cierta altura se sacudirán con más fuerza. Las ondas sísmicas agravan el temblor hasta que las estructuras superaron su punto de quiebre. Curiosamente, uno de los edificios más antiguos de la ciudad no sufrió daños. La edad no era un factor tan serio como la altura. Un ejemplo es esta iglesia colonial. Los edificios modernos de los alrededores no fueron tan afortunados. Algunas estructuras chocaron entre sí durante el terremoto de 1985. Imaginemos un edificio de 20 pisos muy cercano, junto a, digamos, un edificio de 5, 6 o 10 pisos. El de 20 pisos, si se sacudieran juntos, no habría problemas. Pero si el pequeño se sacude así y el grande se sacude así, pueden golpear uno contra otro. Y uno de los problemas de la Ciudad de México es que los edificios de distinta altura se estrellaban unos contra otros porque no se movían juntos. A pesar de la mala geología de la Ciudad de México, hay señales de esperanza. Todos los edificios nuevos deben informar sobre sus arquitectos y contratistas, que son los responsables públicos de su construcción. Además, se realizan mejoras o reconstrucciones según los códigos antisísmicos actuales. Puede ser costoso y molesto, como cubrir un edificio entero con un pesado entramado de vigas de acero. Pero la Ciudad de México sigue siendo el asiento de estructuras potencialmente peligrosas. Construidas tan próximas unas de otras, pueden literalmente derribarse entre ellas.